Bienvenidos todos. Muchas gracias a nuestros panelistas por estar aquí. Muchas gracias a nuestro moderador por estar aquí presente. Gracias a nuestros amigos de Aspen México. Gracias a todo el público por el interés que muestran en estos webinars y que creo que a todos nos están dejando mucho que reflexionar. Y hoy tenemos un tema verdaderamente importante con un panel verdaderamente de lujo. Y el tema es la vida digital, el impacto de la pandemia sobre las relaciones, el trabajo y la cultura en el mundo digital. Desde que inició la pandemia, es decir, el mundo desde hace algunas décadas se ha estado moviendo, ha estado transformándose, ha estado transigiendo hacia lo digital. Y la pandemia ha estado transformando al mundo en diversos aspectos y tal vez el más importante es el digital, o por lo menos el más tangible. En el transcurso de la pandemia hemos notado que para ser muy específico, muy claro, pues este tipo de webinars no era tan acostumbrado antes de la pandemia. Ahora tenemos esta oportunidad de compartir a través de medios digitales y con la fortuna que tenemos del desarrollo tecnológico y digital que ha tenido la humanidad. Y a lo mejor antes no lo estamos aprovechando como podríamos aprovecharlo. En el momento que inició la pandemia decíamos, si no me sentiré cómodo en una videoconferencia, pues hoy suceden videoconferencias todo el tiempo, de manera permanente. Otro de los temas es, yo me preguntaba, ¿nos sentiremos cómodos o me sentiré cómodo haciendo adquisiciones, compras de productos básicos y no básicos vía digital? Pues de alguna manera se uno acostumbrando y no solamente es la costumbre, sino que va encontrando uno el valor agregado de lo digital en donde a lo mejor tenemos más opciones que las que encontramos en una tienda. Y yo en lo personal no creo, a reserva de lo que nos vayan a decir nuestros panelistas, no creo que lo digital vaya a prevalecer sobre cualquier otra opción. Seguirán existiendo opciones, pero lo digital se está volviendo una opción verdaderamente importante, tanto en las relaciones sociales, como el trabajo, como en la cultura, como en la economía, como en la profesión. Entonces, qué importante tener a gente tan destacada, tan prominente en este panel. Estamos muy entusiasmados. En primer lugar, tenemos y quiero decir en primer lugar, no en orden de importancia, sino simplemente en cualquier orden. Tenemos a Raúl Ferráez, quien es CEO de FCO Group, Elliott Media, Líderes Mexicanos, Latino Leaders, Petróleo y Energía. Cuenta con más de 26 años de experiencia y tiene contacto con los líderes más influyentes de México y Estados Unidos. Desde hace más de una década lanza la edición de los 300 líderes más influyentes de México en el mes de julio. Un ejemplo de su relevancia se puede ver reflejada a través de la comida anual de los 300, evento realizado en septiembre y que reúne en un mismo lugar a los que fueron considerados los líderes más importantes de México. Raúl es considerado como uno de los hombres mejor relacionados con líderes en el país y ha sido testigo del crecimiento y desarrollo de importantes personajes que hoy en día siguen escribiendo la historia en México. Raúl es formalmente amigo de Aspen a partir de enero de este año y estamos muy entusiasmados de que nos acompañes, Raúl. Muchas gracias. Gerardo, es un gusto estar aquí con ustedes. Tenemos también con nosotros a Jorge Avilés, quien es, como ustedes lo saben, un líder de opinión digital y escritor, mejor conocido como Cayo de Hacha. Hola. Es un influencer, conductor mexicano,
que atrapó la atención de la sociedad analítica y crítica con su canal digital Diario de Confianza. En julio de 2019 comenzó su historia como uno de los líderes de opinión digital en nuestro país a través de su cuenta Twitter, en la que actualmente tiene más de 500,000 de seguidores. En 2014 fue nombrado como uno de los mexicanos más influyentes en línea. Su primer video en YouTube recibió más de 30,000 visitas el 19 de septiembre de 2015. En 2017 comenzó su faceta fuera de lo digital a través del programa de Radio Confianza. Actualmente es conductor del programa de televisión Con H de Hacha, que se transmite de lunes a viernes por la señal de Heraldo TV o Heraldo TV. Sin duda, uno de los líderes de opinión y protagonista de la cultura digital en México. Gracias por estar con nosotros. Luis. Hola Luis, hola a todos, muchas gracias, hola al auditorio. Me gusta mucho hacer enojar a la audiencia, entonces aquí ando. Buenísimo. Y ahora tenemos a Roy Campos, presidente de Mitofsky Group. Sus artículos e investigaciones lo han vuelto referencia obligada en medios de comunicación y en la academia en temas como opinión pública, política, métodos de investigación, mercadotecnia y muchos más. Ha recibido gran cantidad de reconocimientos y premios, destacando el Premio Nacional de Comunicación Pajés Yergo, el Premio Read Latino de la revista Campaigns and Elections 2 veces, como mejor encuestador latinoamericano, miembro del Salón de la Fama de la Comunicación Política en 2018 y el mejor estratega electoral de Latinoamérica en 2019. Wow. El premio Victory Award como el mejor encuestador otorgado en el marco del Poly Conference en la ciudad de Nueva York 2013 y muchos otros. Durante 9 años consecutivos ha sido considerado uno de los 300 líderes de México. En 2014 fue elegido por la revista Propositiva como uno de los 10 personajes favoritos en el ámbito sociopolítico de México. En 2015 la Fundación Amantes de México le otorgó un reconocimiento como Amante de México 2015. En el 16 la revista Creativa le otorga el premio Personaje de Opinión Pública y en 17 World Peace Builders lo nombra embajador por la paz, reconocimiento que se le entregó en el Senado de la República. Estimado Roy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y tenemos a nuestro director general ejecutivo, Enrique Berruga Filoy, moderando nuevamente con su gran experiencia en el ámbito político internacional y en relaciones públicas. Entonces, qué mejor panel que este para tratar el tema tan relevante del día de hoy. Te cedo la palabra, Enrique. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, Roy, gracias, Jorge, gracias, Raúl. El tema no puede ser más importante porque pues, estamos viendo de por sí una transición en el mundo y ahora con el tema de la pandemia, pues creo que el mundo se ha integrado de una manera distinta. Por una parte nos hemos separado entre todos en el contacto físico, en el contacto social, pero por otra parte estamos viendo que ahorita mismo, por ejemplo, tenemos gente viéndonos en Emiratos Árabes, en Washington, cosas que normalmente no podríamos hacer. Yo quiero plantearles que empecemos, digamos, de lo macro, como solemos hacer en las reuniones de Aspen, hacia cuestiones más específicas, concretamente de México y de ciertos sectores. En el macro quiero hacerles una provocación de entrada. Me encanta. Parece que los años 20 traen alguna cosa rara en el mundo. En 1920, como ustedes saben, acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Estaba en pleno la influenza, la llamada fiebre española, que mató a cerca de 50 millones de personas. Y lo que vimos en los 20, lo que le llaman en inglés los Roaring Twenties, es que vino un cambio cultural, económico, en las relaciones humanas muy impresionante. La minifalda empezó a funcionar. La gente creo que se sintió tan cerca de la muerte, tanto por la guerra como por la pandemia,
que dijo, no hay que perder tiempo en la vida. Es mi interpretación, la estoy compartiendo con ustedes. No hay tiempo que perder en la vida. Se nos pasan a veces los días de manera bastante insulsa y ahora vamos a salir a la calle y ahí viene el Gran Gatsby, Scott Fitzgerald, vienen los autos descapotables, vienen los largos collares, los cortes de pelo de casco que le llamaban, el foxtrot, en fin, hubo un cambio, una revolución verdaderamente que creo que hasta el día de hoy tiene implicaciones, es decir, 100 años después, creo que el mundo es más parecido al mundo que se inició en los 20 del siglo pasado que el mundo que existió en siglos anteriores. Hacia adelante, ¿cómo ven esta situación que hemos vivido entre pandemia, crisis económica, enojo social, que lo vemos en todos lados, en Chile, en Francia, en Estados Unidos, en mismo México? Toda esta explosión, ¿qué tipo de mundo nos va a generar? ¿Y por qué no empiezo contigo, Jorge? Tú que tienes tantos seguidores, que nos digas cómo lees, cuál es tu pulso de todos tus seguidores y de ese mundo digital en ciernes. Oh, bueno. Mi pulso de los seguidores es que que el mundo se va a acabar mañana, ¿no? Porque así somos, ¿no? En Twitter todo el mundo, en Twitter y en Facebook todo el mundo está sacando como este enojo acumulado que la pandemia nos ha hecho guardar. Pero yo quisiera compartirles algo que me dijo ayer una amiga, una amiga que la quiero mucho, está embarazada. Y ella también tiene muchos seguidores en Twitter, ¿no? Y ya ves que la gente pues no tiene pudor en Twitter. Bueno, le preguntaron que cómo se atrevía ella a estar embarazada y traer una persona en el peor momento de la historia, ¿no? Eso es lo que le preguntaban. Y ayer me compartió algo que dije, tienes toda la razón. Yo creo que la humanidad nunca ha estado mejor. Nunca, nunca, nunca. Y lo estaba hace menos de 100 tenemos hace menos de 100 años, y corréjanme si estoy equivocado, ni siquiera se había inventado el plástico. No, digo, no es que nos haya resultado muy bien ese invento, pero funcionó en su tiempo. El caso es, yo creo que solo vamos avanzando, definitivamente hay cambios, y yo creo que lo que podemos preguntarnos es, ¿estos cambios van a llevarnos a ser una mejor sociedad? Estas luchas que se están dando, y no solamente aquí en este hemisferio, sino en Europa, en Asia, en nuestros vecinos en el norte, ¿esos cambios a dónde van? Yo creo que, y bien lo dices, no sé si el 20 sea el número mágico, pero esto nos va a servir para definir qué es lo que queremos como sociedad en el futuro. ¿Queremos una sociedad más igual? Queremos una sociedad donde las minorías, que en este caso ya ha sido un tema bastante intenso en México, ¿no? Las personas que se ven como yo, la gente morena, que vamos a definirnos otra vez como sociedad, ¿no? Creo que esta pausa nos da el tiempo a todos nosotros de decir, oye, ¿a dónde íbamos bien? ¿Queríamos llegar a donde íbamos? Y creo que de lo malo, yo estoy un eterno positivo, ¿no? Entonces, de todo lo malo que trae la pandemia, creo que esta pausa nos va a ayudar mucho a saber si lo que queríamos o lo que estábamos haciendo o por lo que estábamos trabajando como maquinitas todos los días era el camino correcto que nos iba a llegar a donde nosotros queríamos llegar. Espero que así lo sea, porque las manifestaciones en todos lados nos hablan de que mucha gente pensaba que el camino al que íbamos no era beneficioso para todos. Y en ese sentido, Roy, ligado a lo que planteaba como sombrilla de la intervención, ¿qué oportunidades abre esta crisis para que el mundo, que nos deshagamos de lo que no nos gustaba y que entremos en una ruta, pues quizá que sí nos guste más? A ver, primero gracias, y gracias por la oportunidad de estar entre dos pioneros, porque tanto Cayo como con Raúl se adelantaron, que es una de las cosas que quiero decir. No se está inventando nada de lo que estamos viviendo en lo digital. Solo esto vino a acelerar cambios que ya venían. Era una tendencia que esto ya iba a pasar. Esto de compras en línea, trabajo en casa, estos webinars, ya era una tendencia mundial que el que no lo había entendido era el que no estaba entendiendo al mundo. Ya venía, pero aquí se vino a acelerar porque obligó a hacerlo a los que no lo hacían, los que compraban, los que pagaban en línea. Bien, yo no compro la idea de esto de los 20. No, es más bien,
Los cisnes negros se presentan porque existen los cisnes negros. El cisne negro, la influencia española, las Torres Gemelas, y los cisnes negros, por definición, tienen 3 características. Su probabilidad es tan baja de ocurrencia que nadie los pronostica, pero ocurren. Ocurren. Sí. 2, el análisis de un cisne negro se hace cuando ya pasó. Ahorita querer analizar todo lo que está pasando, cuando estamos todavía en el pico de la pandemia, no, hay que esperar un poco lo que pase para ver los cambios que nos va a dejar. Y el tercero es que el impacto que tiene en la vida económica, en la vida política, en la vida social, en la vida, son mucho mayores que cualquier evento pronosticable. Y esto es lo que estamos viendo. Va a cambiar y va a cambiar todo. Va a cambiar nuestra forma de vida. Para empezar, todo aquello que implique cercanía, contacto, acercamientos, todo tiene hoy nuevas reglas. Todo nuevas reglas legales y nuevas reglas de hábitos. Va a haber cambios buenos, va a haber cambios. Higiene. Creo que va a haber cambios de higiene que no se van a adelantar, que no se van a poder ocultar. El gel va a ser prácticamente nuestra vida, ¿no? El tener cuidado con quién hablamos. Eso mete en problemas a las nuevas generaciones. La forma de ligar, de interactuar, de un antro. Hay que tener más cuidado con todo. Sí vienen cambios profundos. Yo creo que lo que hemos visto en esta fecha, por lo menos cierta clase media a media, y le voy a decir media porque hay gente a la que este cambio no ha llegado. Pues el vendedor ambulante le lastima más el encerrarse que el no, bueno, le duele no comer, pues hay gente a la que no puede cambiar. El campesino está saliendo porque sale, ¿no? Pero hay una clase media urbana que decidió que hay trabajo en casa. Se puede hacer el trabajo en casa. Y entonces se va a reducir el espacio de oficina. Los costos de oficina van a trasladarse a las casas. O sea, hay un cambio social importante, buenos y malos. El que sea bueno o malo, coincido con Cayo, depende de nosotros, porque va a haber cambios. Y entonces, quien quiera decir la palabra famosa normalidad, nunca vamos a regresar a la normalidad. Eso ya quedó atrás. Esa normalidad, eso quedó atrás. Hay un mundo nuevo y no podemos llegar nosotros pensando igual. Y el no pensar igual es usar digital. Hay que usar digital, lo cual abre, por cierto, para los que sean empresarios, nuevas oportunidades de negocios. Por ejemplo, toda la conexión de Internet se abre. Las aplicaciones, todo el desarrollo de aplicaciones debe de crecer. Todo debe de hacerse nuevo porque hay oportunidades digitales, hacia allá va. Espacios para hacer oficinas en casa, todo. Hay unas oportunidades de negocios. El delivery cambia. Aquí no nos interesa ver la temperatura del que nos está trayendo la comida. O sea, no es más el nombre, sino poder ver la temperatura que está trayendo. A ver, me lo trae alguien que tiene 36, bueno, sí se lo recibo, no está enfermo. O sea, ciertas cosas, todo va a cambiar. Entonces yo creo que vienen cambios importantes que solo aceleran lo que ya venía, pero aceleran rápidamente, y los gobiernos, ahorita hablamos de la política incluso debe de cambiar. Sí. Así es. Oye, Raúl, ¿tú crees que a futuro en las relaciones humanas, en lugar de llevarse de nata, nomás les mandamos un like a las pretensas? ¿O con eso la libramos? Mira, yo creo que uno de los grandes cambios, justamente lo que decías de los 20 ahora, es el acceso tan brutal que hay a la información de los ciudadanos en general. Creo que ese es uno de los parámetros de comparación más grandes que hay. Y como bien decía Roy, esto está haciendo que la adopción generalizada, obligada de los medios digitales sea algo muy importante. Veía yo un estudio en Estados Unidos que es muy interesante porque le preguntaban a los jóvenes, sobre todo a los centennials, que son los que ya son nativos digitales, si el tema de la pandemia había cambiado mucho sus vidas,
Y la respuesta era que no tanto. O sea, ellos ya están muy acostumbrados al uso de redes sociales, a comunicarse con sus amigos, con la gente que ven, a usar redes sociales para informarse, para divertirse, para ver muchas cosas. Pero a las generaciones más grandes sí les ha tomado o sea, los ha obligado a tomar nuevos hábitos que antes no tenían, como esto de las videoconferencias y todo, que ahora pues hemos tenido que hacerlo pues por obligación, ¿no? Entonces, creo que este cambio es muy importante. Yo todavía tengo mis dudas qué de esos cambios van a prevalecer y cuáles se nos van a acabar olvidando en el corto tiempo. Creo que si bien es cierto, ha sido muy traumático este periodo de la pandemia, creo que al final vamos a salir de un periodo en el que no va a haber pasado realmente gran cosa. Obviamente un daño económico enorme en diferentes niveles, pero no vamos a salir como salieron las personas después de la Segunda Guerra Mundial y veían ciudades destruidas, millones de muertos. O sea, cuando salgamos a la realidad, en realidad no va a haber pasado gran cosa. Entonces, yo no sé qué tanto nos va a marcar esto en términos de muy largo plazo como sociedad. Yo tengo mis dudas. Lo que sí es que creo que vamos a apreciar muchas otras cosas que antes no apreciábamos y vamos a ser mucho más prácticos en otras. O sea, ¿crees que más o menos cuando termine el confinamiento vamos a regresar a las andadas? O sea, ¿no vamos a seguir el consejo de Cayo? De Creo tratar que de muchas cambiar cosas lo nos van a olvidar muy pronto. cambiable. Se van a olvidar pronto. Sí. Esa es tu impresión. Hay algo Adelante, que me adelante. gusta mucho. Hay algo que me gusta mucho y creo que en esto podemos coincidir que ha provocado que la pandemia ha provocado que a temas de redes que estaban ahí esperando a ser solucionados, y ahorita les voy a compartir uno que es bastante controversial y me encanta, tengan que enfrentarlos, ¿no? Diría alguien por ahí, es momento de definiciones, dirían por ahí, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, Twitter, que es la red social que está ardiendo, tienes el presidente de Estados Unidos peleándose con Twitter, tienes el presidente de México, o por lo menos el vocero del presidente peleándose con Twitter. Entonces, creo que estos momentos nos han orillado a que estas grandes empresas de comunicación tomen decisiones sobre su forma de trabajo. Ayer Twitter, por ejemplo, hizo algo que a mí me parece terrible, y que en mi opinión atenta a la libertad de expresión de las personas. Ahora Twitter, cada que tú vayas a compartir. Se nos quedó pasmado el hombre. A ver, Roy quería decir O algo. abrirlo y compartirlo. Si no, no te va a permitir compartirlo porque Twitter considera que podrías compartir información que a su juicio de valor podría ser falsa. Pero esto nos deja con preguntas muy interesantes. ¿Qué va a pasar con la gente que comparta cosas de religión? ¿Estás de acuerdo que, bueno, qué porcentaje del mundo practica una religión? Y ninguna religión tiene base científica. ¿Va a Twitter también a censurar a la gente que comparta cualquier cosa de Jesucristo, de Alá, de lo que sea? ¿Hasta dónde las redes sociales y las grandes compañías, los grandes dueños, lo diría Trump, de las grandes compañías de comunicación pueden dictar qué es lo que yo quiero compartir? Yo creo que si la gente quiere creer que una mujer, una niña de 16 años se embarazó de un Mesías y él después, bla, 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 ¿no? La religión que practiques. Si la gente lo quiere creer y quiere compartir sus cosas, debería tener la posibilidad y la libertad de compartir, así sean las cosas más ridículas del mundo. Yo creo que acelere en la pandemia y en que todos nos volcamos a ver temas de redes va a servir para definir hasta dónde se van a meter estas redes sociales en nuestras vidas. Vamos a brincar, Roy, al tema económico y luego vamos a pasar al político. De hecho, eso iba. Venga, pero eso iba. Es que eres vidente, tú ya me habías... No, es que cuando Raúl dice... Quiero ver los cambios o sea, qué transformaciones van a venir en lo económico. O sea, a partir de lo que estamos viendo. Sé que no quieres sacar la bola de cristal, pero trata de sacarla. A ver, en lo económico, en los negocios, es que justo en lo económico lo que venía a decir, tú en tu intervención inicial hablabas de que vienen
o muchos cambios. A ver, ¿estamos en una crisis sanitaria? Sí, estamos en una. Pero cuando salgamos, no vamos a ver las ciudades destrozadas de la guerra, pero vamos a ver millones de pobres. O sea, esa es una tragedia también. No son casas derrotadas, pero es en México simplemente. Va a haber entre 6 y 10 o más, tal vez, millones de pobres más. Esa es una tragedia económica, porque cuando alguien cae a la pobreza en depresión económica, la posibilidad de salir de la pobreza es casi nula. O sea, uno sale de la pobreza cuando hay desarrollo económico, pero si no hay desarrollo económico, cuando te toca una depresión mundial, prácticamente llegas a la pobreza para quedarte en la pobreza. Y esa pobreza, además, va a llevar casi inevitablemente conflictos sociales. O sea, es un conflicto social, lo que hemos visto del conflicto social. Además de un conflicto psicológico, a ver, todas las carreras truncas, las vidas truncas de casarse, de poner un negocio, de conocer gente, todo psicológicamente después de un encierro, a decidir que todos los planes, el plan de viajar, el plan de conocer, se acabaron y se fueron. Entonces, vienen crisis mucho más fuertes que la del encierro o la de la cuarentena. Es una crisis de coronavirus o sanitaria, pero que va a aterrizar en crisis económica, en crisis social, en crisis psicológica, en crisis política y todavía atravesadas todas por una crisis de inseguridad que no ha bajado, ¿no? Entonces, va a aumentar la posibilidad de delitos comunes. La pobreza te lleva a delitos de hambre, o sea, delitos comunes por hambre, no por necesidad. Entonces, no vamos a ver unas ciudades destruidas en términos de bombardeo, pero vamos a ver una sociedad que deba de cambiar. Y eso me lleva a lo económico. Se deben de generar crecimientos y oportunidades económicas de otro tipo. El asunto de atender con programas sociales a los pobres no nomás es una idea, es necesario. O sea, es necesario porque una crisis económica de este tamaño golpea a los más pobres siempre más. Entonces, bueno, hay que atenderlos, pero hay que ver cómo desarrollar la parte del desarrollo económico, que es echar a andar la economía. Oye, El presidente Roy, de México está déjame, apostando al consumo. déjame preguntarte una cosa ligada con lo que estás diciendo, porque es lo primero que me brinca en la mente. ¿Tú anticipas una más profunda brecha social después de la Sí, crisis? sí, sí. De hecho, O sea, ¿los no ricos nomás van a ser más ricos y los pobres más pobres? sí, se va a separar, ¿no? Los ricos siempre tienen alguna oportunidad de salir por ahí y los pobres no, y va a haber una brecha social, polarización, en medio de una campaña política, polarización, va a haber más discriminación, va a haber menos libertades y menos derechos humanos. Parte de lo que aprendimos, por ejemplo, nos agarraron con un sistema de salud deshecho y que los gobernantes que violaban las libertades individuales y los derechos humanos fueron mejor evaluados. A ver, la libertad de circular en la calle, si un gobernante agarraba a alguien por salir a la calle y lo castigaba, era aplaudido. Entonces va a haber, la gente está dispuesta a sacrificar libertades y derechos a cambio de economía, a cambio de comer. Y entonces va a haber este tipo de cosas. Sí, ¿no? Entonces, Muy fuerte. sí. Sí. Raúl, tú que eres el especialista más grande que hay en este país en conocimiento y estudio de los líderes. Tú eres el pionero, como lo decía Roy hace un rato, tú te adelantaste mucho. ¿Qué pulso tienes de los líderes? ¿Están preocupados con lo que viene en el mediano plazo en el país, en el mundo? ¿Cómo los ves? ¿Los ves simplemente con un ánimo de adaptación a los tiempos, de buscar fórmulas innovadoras? O sea, ¿los ves proactivos en pocas palabras o muy preocupados? ¿Cuál sería tu lectura? Bueno, yo sí siento que en este país en estos momentos tenemos una crisis brutal de liderazgo, ¿no? En donde pues estamos dirigidos por un líder que no convence a la mayoría de los demás líderes del rumbo que está tomando para el país y de las decisiones que está tomando. Y eso, pues obviamente, como bien dices, hace que haya una preocupación enorme de la mayoría de los líderes hacia dónde vamos. Creo que les falta mucho más proactividad. Veo, por ejemplo, el sector empresarial de no ser uno o dos líderes de cámaras o de asociaciones gremiales, veo a los líderes empresariales muy apagados, muy
callados, digamos, cuando deberían de estar empujando más y defendiendo ciertos principios básicos. Y lo mismo pasa con líderes de muchos otros sectores, ¿no? El sector de la ciencia, el sector de la cultura, el sector del entretenimiento. O sea, este gobierno ha golpeado a muchísimos sectores diferentes de la sociedad civil y veo muy apagadas esas voces que deberían de estar reclamando, que deberían de estar poniendo los temas y la agenda que deberíamos estar como país siguiendo y no los veo. Ahora, entiendo que es una cuestión de tiempos y los tiempos se acercan cada vez más. Siempre hay un periodo cuando inicia un liderazgo tan poderoso como el de nuestro actual presidente en el que hay una cierta esperanza de que las cosas no van a ir tan bien o tan mal o hacia un lado o hacia otro. Y eso es algo que es lógico, que durante esos primeros meses no haya esas voces, porque todavía digamos, este beneficio de la duda, ¿no? De decir, ok, ¿hacia dónde nos va a llevar realmente? Pero creo que ya estamos llegando a un momento en que sí debemos de empezar a ver esos liderazgos, sobre todo por lo que se viene el año que entra en las elecciones intermedias. Y esos liderazgos, hablando del tema digital, creo que se deben de expresar mucho a través de las redes digitales. Hoy más que nunca esos liderazgos tienen la oportunidad de llegar a millones de mexicanos, cosa que hace 10 o 15 años ni siquiera lo hubiéramos pensado. Hoy un empresario puede a través de sus redes sociales tocar a millones de personas que de otra forma pues tendría que estar haciendo eventos o estar en meetings o estar en algún otro lado. Y yo creo que esa oportunidad no debemos desaprovecharla. O sea, ese acceso que tenemos o que tienen los líderes a millones de mexicanos debe ser algo que debe de usarse de una forma mucho más proactiva y responsable. Bueno, la próxima elección más importante para México se va a dar en el país vecino. Estamos viendo que Trump, por ejemplo, tenía un enorme arrastre con sus rallies, con sus mítines, cuando eran presenciales. Eso al parecer lo está vulnerando bastante. No va a haber debates como los había normalmente, es decir, cuando haya debates será con una enorme distancia entre un candidato y el otro y sin público probablemente, únicamente los entrevistadores. ¿Cómo va a afectar este mundo digital? Yo decía hace rato de si vamos a mandarle a la novia un like en lugar de una serenata. ¿Qué nos mandan los políticos ahora a los ciudadanos como cosa atractiva? ¿Qué adaptación tendrán que hacer? ¿Tendrán que ser unos maestros de la pantalla? ¿Cómo ven las cosas? ¿Quién quiere empezar? Pues mira, yo voy a empezar porque sí, efectivamente, bueno, ya la semana que entra ya tendremos algo sobre Estados Unidos, ¿no? Creo, en este espacio. Pero antes de que pasara todo, casi todos veían muy probable el triunfo de Trump, a pesar de que no iba adelante en las encuestas, sino por su forma de saber hacer campaña. Hoy ya no lo vemos tan seguro, ¿no? Tanto por lo de la pandemia, el desempleo que generó, como el asunto del racismo que se generó allá. Pero eso ya lo veremos la semana que entra. Yo te quiero platicar. Las campañas cambian. Las campañas, por ejemplo, ¿cómo sustituir el casa a casa? Las campañas mandaban a la gente a tocar puertas para ver qué necesitaban y qué les repartían. Hoy ya no les van a abrir la puerta. Eso cambia. Y eso tiene que cambiarse a digital. Y entonces a lo mejor el operador de una colonia o algo político tiene que volverse operador digital de un grupo en donde se comunica con ellos digitalmente y el entregar cosas a las casas, a lo mejor se va a volver el delivery como de comida. Y entonces, a ver, ¿a qué casas llevo esto? ¿Qué casas llevo esto? O sea, todo va a tener que cambiar hasta la forma de hacer campañas, la forma de hablar. En la forma de hablar antes tenías un candidato que le manejaban sus redes. No, hoy, si no la entiende, no sirve. Él va a tener que entender las redes, no solo sus community managers, no solo sus estrategias digitales. Él, si no entiende este mecanismo de comunicación nuevo, no va a hacerla. Porque como decía Raúl de los millennials y los centennials, que efectivamente tengo hijo y para él no ha sido ninguna sorpresa esta, ¿eh? Él ya hacía todo aquí, todo lo hacía en un celular, ni siquiera en una computadora, en el celular.
el votante también está cambiando hacia allá. ¿Te acordarás, Roy? ¿Te acuerdas perfectamente del el escándalo de Cambridge Analytica? Totalmente. Entonces, bueno, por eso es presidente Trump, dicen, ¿no? Exactamente. Quiere decir que ya todavía en la etapa de la apertura, cuando podíamos saludarnos, ya funcionaba de manera muy impresionante lo que es la campaña o la forma de hacer política por la vía digital. Jorge, ¿cómo ves ese mundo? O sea, imagínate, vamos a tener unas elecciones muy importantes el año que viene también en México y probablemente con los toquetones y que somos en México, ¿qué vamos a hacer? Yo lo veo muy interesante porque desde ahorita, bueno, candidatos o personas que esperan ocupar un cargo político ya se dieron cuenta, ya se metieron a redes, pero creo que nos vamos a, porque mira, hablando de los mítines de Trump, ¿no? Que probablemente fue su brazo fuerte durante la campaña pasada. En los mítines, y lo veíamos en las noticias, el presidente Trump podía salir a decir de verdad las cosas más surreales, más locas, y prendían a su gente, ¿no? O sea, decía y gritaba y se peleaba y este güey, o sea, ya sabes, ¿no? Muy, muy al estilo que se está usando ahorita en la política. A la hora de pasarlo a redes sociales, ya alguien más, que es lo que les decía en la intervención pasada, que creo que es bien importante, porque esta es una pregunta que sí o sí nos vamos a tener que responder y muy pronto, y creo que no a todos nos va a gustar la respuesta. Va alguien más, que son estos grandes Facebook, Twitter, YouTube, no sé qué vaya a pasar con Zoom, pero seguro que le va a ir muy bien. Va a tener que decidir qué de esa información puede estar en sus plataformas. Y ya escuché a muchos políticos estarse quejando de que no les permiten hacer la campaña como ellos quieran. Y uno de esos es Trump, ¿no? Que ya estaba a demandar ahí a las redes sociales. Yo creo que va a ser un tema fundamental, hasta dónde los candidatos van a poder ser realmente libres. Y cuando digo libres, no necesariamente, a ver, nada más para entender esto, la libertad no necesariamente nos va a llevar a que tomen decisiones correctas o que digan lo políticamente correcto. Van a decidir utilizar su libertad para ganar votos y no sé hasta qué punto estos grandes corporativos de comunicaciones se los vayan a permitir. Entonces, ese debate, esa pregunta y esa respuesta va a estar muy buena y pronto la vamos a conocer. Sí, atraviesa por cuestiones de privacidad, etcétera, de derechos. De ética, claro. Pero nada más, última intervención. ¿Cómo le dices, por ejemplo, cómo Twitter, cómo Facebook le pueden decir al presidente López Obrador, oye, tu tweet es 100% mentira y te lo vamos a censurar? Yo me imagino que el presidente, si es que le llegara a pasar alguna vez, el presidente López Obrador diría, oye, ¿quién eres tú para decirme que lo que yo estoy diciendo es mentira? O sea, ¿por quién votas? ¿A quién apoyas? ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro vecino del norte? Entonces, no sé si eventualmente nos vamos a definir todos y Twitter va a decir, a ver, yo soy más demócrata que republicano, republicano que demócrata, liberal que conservador, conservador que liberal, y tomar decisiones a partir de ahí. Como decía Roy hace un rato, se han potenciado cosas que ya venían. Eso lo estamos ya viendo. No sabemos a dónde van a terminar, pero sí se han potenciado. Y en ese sentido, Raúl, ya veníamos con una trayectoria mundial, no nada más mexicana, de fake news. Sí. En el mundo normal en el que vivíamos antes, podías ir de alguna manera a la realidad a cotejar si los fake news lo eran o no. Pero ahora en este mundo, en esta especie como de burbuja digital en la que nos hemos metido, es más difícil discernir, ¿no es cierto? Porque el diálogo pues, es simplemente con los que tengas hasta su dato de correo, no te puedes comunicar con los que no lo tienes, ¿no es cierto? ¿Cómo va a funcionar esto? Mira, ¿Cuál va a ser la verdad, digamos, en el futuro? Aquí hay dos temas muy importantes que yo creo que hay que platicarlos. Uno es el papel de los medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales históricamente pues son los medios que tienen el mayor profesionalismo para captar la noticia y para distribuirla, ¿no? Por digamos. Y los medios tradicionales han venido de una crisis muy grave que esto que está pasando está acentuando
un tema de que hay la percepción muy correcta de que la mayoría de la gente ya no está viendo los medios tradicionales, sino que está viendo las redes sociales. Entonces, los medios tradicionales están perdiendo audiencia de una forma brutal. Los anunciantes están dejando de confiar en los medios tradicionales como un método para llegar con sus audiencias, y las redes sociales están capturando la mayoría o una parte muy importante de esos nuevos presupuestos publicitarios, porque las audiencias están ahora ahí, ¿no? Ahora, también el tema de la noticia, digamos que se democratizó, efectivamente. Ahora cualquiera puede subir una noticia y esa noticia puede ser, sí, cualquiera. O sea, si yo voy caminando por la calle y veo que están asaltando a alguien, yo me convierto en ese momento en un reportero, y si tomo un video del asalto, pues estoy, digamos, reporteando un hecho, una noticia. Y efectivamente ahí la credibilidad baja porque no son medios o no son personas autorizadas, o no autorizadas, sino con una credibilidad o una reputación lo suficientemente grande para decir si realmente lo que están diciendo es verdad o mentira. Ahora, aquí la ventaja que tenemos, que yo creo que al ser un proceso democrático en el que todo el mundo puede participar, esos fake news relativamente son fáciles de discernir porque mucha gente opina opina al respecto. Y cuando tienes muchas personas opinando sobre una noticia falsa, te empiezas a dar cuenta si realmente es falsa o es verdadera, pues un poco como en un proceso democrático, de cuántos opinan que sí fue y cuántos que no. Y eso te permite entender un poco una realidad, pero al final del día, pues no hay tampoco una credibilidad absoluta, ¿no? Pero lo que sí es muy interesante es cómo han mudado las audiencias a la parte digital, y eso es relevante. Yo aquí veo como dos grandes tendencias que no sé cómo se van a casar en el futuro inmediato, pensando fines de año quizá. Por una parte va a haber índices de pobreza mucho más altos, creo que eso está bastante documentado. Mayor desesperación, las brechas se van a ampliar, el resentimiento social se va a agudizar. Esto desde la estructura política invitaría a que hubiera formas de control, ¿no es cierto?, de controlar, de procesar ese tipo de disputas sociales y económicas. Esto es un reto a la democracia muy directo, ¿no es cierto?, porque pues vas con una cuestión de control, en aras de la paz social o de la tranquilidad pública, y por otro lado, pues tienes una tendencia prácticamente que es como una presa que se rompe, ¿no es cierto?, que ¿cómo la vas a controlar? ¿Cómo ves, cómo se procesa esto, Roy, a nivel político, más allá de la COA? Primero se necesitan líderes, hablando y aprovechando que está Raúl aquí, se necesitan líderes sensibles. O sea, esta característica del líder tiene que tener un líder sensible, porque efectivamente todo lo que describes va a pasar y se requiere mucha sensibilidad de lo que está pasando. Se requiere control, porque, y ojo, voy a referirme, control digital también, ¿no? Y no el rollo de las fake news que habla Cayo, Cayo de Hacha, que ahí sí teníamos que ver, no pueden censurarme mis opiniones aunque sean falsas. O sea, las opiniones... Sí, es complicado, sí. Sí es complicado, ¿no? Los hechos pueden decir que son falsos, pero las opiniones no, porque cada quien opina distinto. Pero se van a desarrollar aplicaciones de control digital que pueden invadir nuestra privacidad, pero la gente las puede aceptar, ¿no? O sea, a ver, aplicaciones que detecten la temperatura de la gente, que detecten la cercanía con la que has estado con alguien con temperatura, y todo con nuestro permiso al aceptar las aplicaciones. Toda nuestra movilidad está controlada. Los estados buscarán conectar nuestra historia clínica si tenemos comorbilidades, nuestros movimientos, nuestra presión arterial, nuestra temperatura, nuestras vacunas si nos la pusimos, las interacciones con todo vía el celular. Va a haber un control social de la población, todo con nuestro permiso. Pasará a segundo término la confidencialidad. Vamos a llegar a un grado donde haya un dilema. ¿Qué queremos? ¿Más seguridad o más privacidad? ¿Qué queremos? ¿Más seguridad o más privacidad? Es un gran dilema, ¿no? Entonces, la nueva vida puede determinarla algún algoritmo.
O sea, un algoritmo puede determinar qué tan seguro vivimos, ¿no? Entonces, y sin leyes, ojo, si el Estado no pone leyes, nuestra privacidad va a depender de la buena fe de Twitter, de Facebook, de la buena fe de las compañías digitales, va a decidir nuestra privacidad, si no hay leyes al respecto. Entonces, sí, esto viene muy complicado, todo alrededor de lo digital. Después de un poquito más de media hora de conversación, no sé si, Cayo, sigas tan optimista como en tu primera intervención. Lo más probable es que no, ¿verdad? Es que yo soy un eterno optimista, te lo juro que soy un eterno. Será que todavía estoy muy joven, pero soy un eterno optimista. Sí, mira, yo coincido te quería contigo. preguntar, dentro de ese optimismo, para que luego los más pesimistas, yo voy a plantearles en grado de pesimismo el orden que voy a poner ahora, pero me parece que todo esto está apuntando, o sea, lo que tenemos de telón de fondo sí es un cambio en muchas cosas de la economía, en el comportamiento político, en las relaciones humanas, en el uso del tiempo que conversamos hace unos días con Raúl, que es muy interesante. Hay un cambio en el uso del tiempo también. La movilidad en las ciudades va a cambiar porque probablemente se vaya a reducir el tráfico en una forma importante. El comercio digital probablemente vaya a sustituir en buena medida a muchas tiendas que conocíamos, que era muy agradable a lo mejor ir a ver las ventanas, ¿no? De las vitrinas de las tiendas, ya eso ya no. Pero no estamos acercándonos quizá como gran paraguas a la necesidad de tener un nuevo pacto social. Quizá suena muy, muy fuerte, pero quizá hay estructuras que ya no van a resistir, o sea, van a ser obsoletas simplemente. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Yo creo que das en el clavo. Yo creo que todos estos movimientos que están sucediendo son parte de la coyuntura que nos arrojó ahí, ¿no? La pandemia, ver cómo los gobiernos del mundo no estaban preparados para resolver un problema. Nosotros como contrato social les cedemos al gobierno y mira, va de la mano lo que dice Roy, ¿no? Le cedemos al gobierno nuestros, de cierta forma, derechos para tener seguridad, para tener el pacto social que conforma nuestra sociedad actual, ¿no? Pero hoy nos dimos cuenta, 2020, que los gobiernos no cumplieron con la parte del trato, la parte del contrato social, y todas estas revueltas, ver cómo hay cierto sector que quedó más olvidado que otros sectores durante esta pandemia, que no estaba todo lo que nos habían dicho los gobiernos, que no estábamos listos, que no estaban cumpliendo su parte, mientras muchos de nosotros sí lo estábamos cumpliendo, han provocado los disturbios, las protestas, las quejas, etcétera. Yo coincido contigo y me interesa mucho. Vi hace poquito un meme que es fantástico, que seguramente lo han visto, donde está, no quiero sonar, donde está un señor diciendo el final está cerca, ¿no? Trae aquí un cartel que dice el final está cerca, y al lado de él hay una mujer de minoría negra, etcétera, etcétera, que dice, no, este es el inicio. Este puede ser el inicio de un nuevo contrato social en el mundo, y tenemos dos opciones, ¿no? O nos adaptamos a lo que viene, entendemos que había cosas que se tenían que cambiar porque no estaban bien para un gran sector de la población, probablemente para nosotros estaban muy bien y no nos dábamos cuenta que había gente que no tenía lo que nosotros, y hoy esos levantamientos, hoy esas voces se están escuchando, y si tenemos que firmar un nuevo contrato social donde estos estos detalles los empecemos a pulir y hagamos una sociedad más equitativa, yo estoy feliz y cuenten conmigo para iniciar. Yo creo que eso que dice Cayo, exacto, decir algo. En el termómetro del pesimismo le toca a Raúl ahora. Al final dejamos... Eso que dice Cayo yo creo que va a ser una de las cosas más importantes que vamos a vivir en los próximos años, y muchos en gracias a las redes sociales, que es el tema de los movimientos, de las causas, de la participación ciudadana, que creo que vamos a vivir una explosión brutal de participación de la ciudadanía como nunca antes la habíamos visto en la historia de la humanidad. Mucha seguramente por descontento, ¿no? Y por insatisfacción de lo que está pasando. Mucha, como se puede ver en las generaciones más jóvenes, por conceptos que
con los que están casados, ¿no? Como los temas de sustentabilidad, como los temas de cosas que a lo mejor a muchos de los adultos no nos preocupan tanto, pero que sobre todo las nuevas generaciones están súper comprometidas con temas que pueden ser tan bobos como el salvar, bueno, no bobos, perdón, como salvar a los perritos o salvar a la vaquita marina, y ves a grupos enormes de jóvenes comprometidos con causas y dispuestos a luchar por ellas y lograr que se hagan. Obviamente el tema medioambiental es una de las preocupaciones más grandes que hay entre la generación de los millennials y de qué va a pasar con el mundo y cómo nos estamos acabando el mundo, los temas energéticos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que mucho de esta adopción de la tecnología digital nos va a llevar a tener una participación ciudadana que va a ser muy explosiva, y ojalá que podamos contenerla y que sea organizada, y que eso haga que los gobiernos o las empresas o las instituciones tomen acciones y que no nos veamos en una revuelta destructiva, ¿no? Pero creo que sí, ese es uno de los cambios más grandes que vamos a ver. Roy, no quisiera desperdiciar el talento y la trayectoria que has desarrollado en la materia de sondeos de opinión a lo largo de tu vida. ¿Tú sientes que este tipo de crisis que estamos atravesando, y pregunto, ¿cómo venía la apatía o activismo, digamos, en la vida pública de los mexicanos? ¿Había cada vez más interés o estás detectando que cada día hay más interés? ¿O siempre estuvo medio plano? ¿Y cómo ves la curva para abajo, para arriba, plana, como dice el doctor López-Gatell? ¿Para dónde va esto? A ver, mira, en En términos de... apatía y activismo, digamos. El activismo iba creciendo, pero coincido con Raúl, esto lo va a acelerar, ¿no? El activismo iba creciendo porque el activismo, a fin de cuentas, es una insatisfacción con la acción del Estado. O sea, tú te activas porque ves que el Estado por sí solo no se activa. Entonces tú lo buscas activar y buscas que haya mayor protección a las mujeres, que haya mayor protección a los animales, a la vaquita marina o al que sea, como dice Raúl, siempre hay una causa que defender. Y el surgimiento de líderes viene de esas causas. Es espontáneo. El ejemplo claro es Greta, una chavita de 16 años que de la noche a la mañana sobre ella descansaba toda la lucha por el calentamiento global en el mundo. O sea, surgen de repente gracias a la masividad de los medios digitales, o sea, este tipo de cosas. Y se va a dar, coincido, una proliferación de activismos que a veces van a ser locales. Ya no van a ser activismos globales, no, activismos locales. El ciudadano va a encontrar que el Estado por sí solo no responde si no lo presionas. Y esa presión se va a hacer vía digital y vía activismo físico. Y eso es el gobierno digamos que no reacciona en este momento si no se le presiona. O sea, no, y entonces va a haber esa presión. Entonces yo sí veo, ¿cómo venía una tendencia? Fíjate, nada más, acabo de publicar, lo que va del año, el partido mayoritario en México ha caído 7 puntos, ¿no? Y es el partido del gobierno, 7 puntos. Y dice, ¿y a dónde se han ido 7 puntos? A nada. Se han ido a los que no sé por quién votar. Si de por sí estaba decepcionado de todos, por eso había elegido este partido, y ahora si me decepciona, pues tampoco voy a regresar a los anteriores que ya me habían decepcionado. Entonces, en términos de identidad partidista, estábamos en el peor momento, los partidos no acumulaban identidad, ¿no? Pero sí las causas acumulan identidad. Y el partido que logra abanderar con éxito una causa ciudadana puede empezar a captar personas, ¿no? No nada más yo quiero el poder por el poder. ¿Qué causa defiendes? Una frase que digo yo en las conferencias es, un político sin causa solo quiere robar. O sea, si no tiene causa, no sirve. Tiene que tener una causa un político. Claro. Ahorita hay una discusión en Estados Unidos a propósito de la pandemia de voto digital. Lo han ustedes decidido, probablemente por razones de salubridad, no sea posible que la gente vaya a votar físicamente. Esto ha generado un caos en Estados Unidos, ahorita mismo en Georgia, que hubo las elecciones, ¿no? ¿Ven ustedes ese futuro en México, que una de esas tengamos que ir a hacer campañas y votar a través de los medios digitales? ¿Cómo lo ves, Jorge?
A mí me parecería muy bien porque podríamos vencer los vicios. A ver, creo que tengo ahí mala conexión. Los vicios que conocemos, la rata loca, o sea, la trampolín, la cucaracha, la urna embarazada y todos esos. O sea, yo creo que podríamos utilizar la tecnología para vencer esos vicios democráticos que venimos cargando desde nuestra incipiente democracia. A mí me parece que yo insisto, sé que les va a parecer el eterno positivo, pero me parece que la tecnología tiene mucho mejor que negativo, ¿no? Yo creo que nos vendría muy bien. Sé que en Estados Unidos tienen un debate, sobre todo por que se pueda viciar también el tema de la tecnología. Pero pues, es papel, son unos y ceros en la computadora, ¿no? Pero eventualmente necesitamos encontrar una forma de profesionalizar nuestra democracia, ahora sí, para poder confiar en ella. Ahorita vamos a punto, ¿no? Se va a dejar de votar en papel, ahora vamos a votar con unos y ceros en la computadora y eventualmente en 50 años vamos a votar de otra forma. La democracia también tiene que adaptarse a los tiempos. Yo le doy la bienvenida al voto electrónico y ojalá y pronto lo podamos tener acá en México. No sé qué opinen ahora sí los expertos, pero me gustaría ver eso. Por favor, pronto no, yo coincido con el Cayo, se va a llegar tarde o temprano, ¿no? Pronto no, mientras tengamos tanta desconfianza en las autoridades electorales, porque el voto digital tiene el problema de la garantía de confidencialidad. El votante no siente que sea totalmente confidencial su voto. Entonces, mientras eso no se solucione, la confianza en la autoridad electoral, va a ser muy difícil el voto digital. Dos rápidas. Una, Raúl, el movimiento que hubo de mujeres hace poco, por ejemplo, ya en el mundo digital, ¿cómo se dará? Porque a lo mejor no van a querer salir. Lo que voy un poco para preguntar es si la presión que conocemos política o sobre determinadas causas se puede realizar por el mundo digital de una manera tan eficaz o menos eficaz que como lo hacíamos en vivo y a colores. Mira, yo este tema del distanciamiento social a largo plazo, no, como diría Cayo, y no soy tan joven como él, no me la creo mucho. O sea, yo creo, y vuelvo a insistir, o sea, estoy de acuerdo con Roy que cuando salgamos va a haber cientos de pobres, pero no va a haber millones de muertos allá afuera. Entonces, el impacto psicológico que eso se va a generar, y si en algunos meses hay una vacuna o una medicina que realmente te pueda curar el tema del coronavirus, yo creo que a la sociedad muy rápidamente se nos va a olvidar el distanciamiento social. Lo estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, que ya están abriendo bares, pues, playas, todo están llenísimas de gente. O sea, se están volcando las personas. No es natural del ser humano estar encerrado, estar distanciado de otros seres humanos. Nos gusta el contacto, nos gusta estar cerca, y yo creo que vamos a ponderar en el largo plazo el estar cerca contra el riesgo de tener una enfermedad tipo coronavirus. Finalmente tampoco es una enfermedad, y eso es lo que yo decía, no es como el ébola o otras enfermedades que te da y te desangras por dentro y es horrible, ¿no? O como era la peste en la Edad Media. O sea, creo que esa parte no va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que vamos a quedarnos acostumbrados a los temas digitales. Por ejemplo, en los liderazgos políticos, yo creo que la gente ya no va a votar por partidos, como decía Roy hace un momento, porque de todos los partidos hay una decepción tremenda. Pero yo creo que la gente en algunos meses, muy pronto, va a estar desesperada volteando a ver nuevos liderazgos. Van a estar tan desilusionados de lo que está pasando en la actualidad. Y yo creo que los liderazgos políticos van a ser de personas. ¿Qué partido los tome? Tal vez ya no va a ser tan intrascendente, pero la gente va a querer votar por personas. Quien esté atrás de ellos tal vez no va a ser tan importante. Y eso yo creo que, llevado a tu pregunta, Enrique, yo creo que vamos a ver muchos movimientos sociales que van a ser virtuales y reales, ¿no? Y eso va a ser algo muy interesante. O sea, lo de mujeres que vimos unos días antes de que empezara la pandemia, pues inició en redes sociales. Nadie tenemos muy claro todavía cómo se inició, quién lo empezó, quiénes son los liderazgos atrás de lo que sucedió.
pero el caso es que millones de mujeres en todo el mundo se vieron en las calles. Lo que vimos hace una semana o 2 semanas en Estados Unidos en contra del racismo también es brutal, de cómo salieron en media pandemia millones de americanos a reclamar por los temas del racismo en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esos fenómenos van a ser pues, muy bidireccionales, ¿no? La última para ti, Raúl, y ahorita pasamos con Luis Gerardo y las preguntas del público, o quien quiera responderla, pero me imagino que Raúl es quien quizá nos pueda orientar más. Hay un debate en el mundo de crear la 5G, porque ya no alcanza, digamos, incluso países que tienen 4G, como Estados Unidos, por ejemplo. Los únicos que tienen prácticamente el monopolio de la construcción de 5G son los chinos. ¿Tú ves que esto va a acelerar el proceso de digitalización en México? O sea, un poco hay la sensación del que no esté en lo digital va a estar fuera de la jugada. Sí. Te tienes que montar a esto y ¿crees que tecnológicamente avancemos en el país? Yo creo que antes del 5G debemos de lograr una mayor cobertura en términos de las redes, no celulares, de las redes físicas a muchas más de la población. Digo, nada más un dato, por ejemplo, en México tenemos 23 millones de estudiantes en educación pública en el país. Se calcula que solamente la mitad de ellos tienen internet en sus casas, ¿sí? O sea, la mitad de los niños que estudian en escuelas públicas en este país no podrían tomar una clase por virtual porque ni siquiera tienen internet en su casa. Y de la mitad que sí los tiene, la mitad de esa mitad ni siquiera tiene suficiente banda ancha como para ver un video de YouTube. O sea, pueden recibir un mensaje, pueden ver algo en una imagen, pero ni siquiera podrían tomar una clase. O sea, eso quiere decir que de los 25 millones de niños que hay en este país que están en el sector de la educación pública, solamente 7 pudieran tener una educación virtual. Yo creo que primero hay que avanzar en eso, antes que pensar en... Los primeros pasos, claro. Pues yo advierto que se está creando el PSH, que es el Partido Cayo de Hacha. Va a haber, ya tiene 500,000 afiliados, ¿verdad? Y que nos proyecte ese optimismo. Luis Gerardo, ¿algún comentario antes de que pasemos con las preguntas? Pues me ha parecido una discusión, unas presentaciones realmente interesantes. Yo desde que era niño me llamaba mucho la atención cuando me hablaban en la Escuela de la Democracia, en sus orígenes, de Demócrito, y de cómo en la Grecia antigua eran capaces de tomar las decisiones en una participación directa del pueblo. Si el pueblo se reunía en su conjunto y tomaba decisiones en las polis griegas. Y me llama mucho la atención porque yo decía, pues eso es imposible, o sea, no sería posible ni siquiera mediante referéndums o plebiscitos o procesos electorales, provocar que toda la gente opine cada que tiene que tomar una decisión importante en el Estado. Y parece que los medios digitales nos están cambiando esa visión. Es decir, ahora, de alguna manera, pues, miles, millones de personas pueden participar de manera directa en una auscultación, en una opinión, en la toma de decisiones. Bueno, inclusive cuando no se les solicita, de pronto alguien opina y se vuelve viral, ¿no? Entonces, la pregunta es si esto no podrá ser el antecedente de un sistema, de una democracia directa. Y luego pienso en las decisiones que a veces toma el Estado, en donde porque 100 individuos se paran afuera de Bucareli o del Palacio Nacional encendiendo fuego o acostándose enfrente del Palacio Nacional de Bucareli, de pronto se toma una decisión de Estado por lo que están manifestando 100 o 200 o 1000, cuando a lo mejor hay millones en contra exactamente de lo que están proponiendo esos cientos, ¿no? Y la otra reflexión es cuando de pronto
empieza a participar todo mundo porque lo digital está llegando a todos, es decir, a pobres, a ricos, al percentil más pobre y al percentil más rico, y se está buscando que el acceso pues, sea en plazas públicas, que todos tengamos acceso a esto. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto ahora sí efectivamente tenemos la capacidad de que todo el mundo opine? Y lamentablemente como sociedad hemos dejado rezagados a muchos y a lo mejor a la mayoría, que es lo que estamos viendo hoy como un reclamo. Es decir, existen como lo que se les denomina los que son capaces de estar en todos lados y los que son capaces de vivir solamente en su comunidad, es decir, los que tienen una visión global, una visión abierta, y los que simplemente tienen una visión porque es muy restringida, porque han crecido limitados a lo que han vivido en su comunidad. Y de pronto se abre su opinión a todo esto que está pasando de manera digital, y sucede que lamentablemente a los que hemos dejado rezagados son la mayoría. Entonces, es una reflexión, Roy, desde tu visión política de encuestas, ¿qué pasará en este tipo de encuestas, de auscultaciones en el futuro? Tú, Cayo, que eres un gran, o sea, que eres un líder social, y Raúl, que pues te has distinguido por conocer, impulsar a los líderes en México. Creo que es un tema clave sobre el cual me gustaría mucho escuchar de parte de los tres. Ya que me mencionaste primero. ¿Sí? Claro, por supuesto, sí. Claro. A ver, mira, dos cosas. Uno, la pregunta directa sobre qué pasará con las mediciones, eso es un hecho. O sea, a ver, la plaza pública hoy es lo digital. La plaza pública son las redes sociales. Ahí está la conversación, ahí está la comunicación, ahí están los ataques, ahí está. Si no entiendes que la investigación también tiene que estar ahí, es que no has entendido el mundo, ¿no? Entonces, sí, es más segura, puedes acceder, incluso cuando se estás dando una balacera, tú puedes estar investigando durante la balacera, es decir, tiene muchas ventajas, ¿no? La gente contesta, no se siente invadida en su hogar con la tocada de puerta y de decir, ahorita estoy haciendo otra cosa, no, contesta cuando quiere. Entonces, la investigación hay que hacerla digital. Esa es la parte de la pregunta. Pero quiero hablar sobre tu concepto de democracia digital. Ya se ha trabajado algo al respecto y efectivamente existe democracia digital. Ahí se expresa la gente y ahí hay opiniones. Pero llevarla al grado de que esa sea la democracia, tenemos que evolucionar a donde eso no lo controle una plataforma o una compañía o un grupo de compañías digitales. Y que tenga reclame. Exacto. Si resulta que esa democracia se va a dar porque se expresan en cierto lugar, pero ese lugar son plataformas o compañías digitales que le estamos dando el poder a los dueños de esas compañías digitales. Y eso no está todavía. Si evolucionamos, entonces sí. Pero en este momento estaríamos dando el poder a quien no debemos darle el poder. Aquí entra muy bien, se empalma muy bien con un par de preguntas que están acá. Llegan por diferentes lados, pero creo que aterrizan en lo mismo. Una de Xóchitl Gálvez, que tiene que ver con si distanciamiento social lo debemos de diferenciar de distanciamiento físico, porque a lo mejor va a haber redes en lo social mucho más intensas y más integradas intelectualmente que en lo físico, ¿no es cierto? Claro. Y lo segundo está ligado a los partidos políticos. ¿Qué tipo de partidos políticos vamos a tener en el futuro si los liderazgos, como ha señalado, por ejemplo, Raúl, van a ser cada vez, o tú mismo, Roy, más locales, ¿no? Es decir, ¿qué retos le ponen los partidos políticos a este mundo del futuro, no? Cayo, tú eres el político. ¿Sí? No, bueno, amigo, ¿cómo? No, definitivamente. Mira, yo me lo pregunto, y es algo que me preguntan todos los días, porque
me encanta hablar de política, me encanta reírme de la política, ¿no? Porque la otra opción es llorar y mejor me río. A lo que voy es, muchos chavos me preguntan, oye, creo que lo dijo Roy hace rato, oye, pero, a ver, no estoy convencido con lo que está haciendo el partido en el gobierno, me vendieron una cosa y me dieron otra, ganso por liebre, lo que tú quieras, ¿no? Pero los chavos, la gente, mi generación, pues tampoco es como que digas, no, pues bueno, hay que votar por el PAN, ¿no? Se te fue. Partido político. Ajá, me fue por ahí. Es llegado hasta el momento un partido político que sepa aprovechar o que se haya podido subir a esta nueva dinámica de las redes sociales, y creo que quien lo pueda hacer o quien lo pueda lograr, no necesariamente un partido político, una asociación civil, un líder social, va a encumbrar la nueva generación de cómo hacer política en México. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Sí, yo opino parecido a... ¿Tienen vida los partidos políticos? Yo creo que la gente quiere generar engagement con sus líderes. No es fácil porque la labor de la función pública cada vez es más compleja, porque es más difícil solucionar todo lo que prometes o todo lo que la gente quiere que soluciones. Y los gobiernos están increíblemente atrasados, desconectados en muchas ocasiones, poco sofisticados en los temas digitales y de tecnología. Entonces, no es un fenómeno solo de México, aunque en México es terrible, pero lo ves en Europa, lo ves en Francia, lo ves en Estados Unidos. Cada vez las sociedades están más enojadas con la capacidad de resolver los problemas de sus gobiernos, pues porque no van a la velocidad que estamos acostumbrados. O sea, hay que acordarnos que el spam de atención de un millennial es de 6 segundos. O sea, si en 6 segundos no le dijiste lo que le tenías que decir, ya lo perdiste, porque entonces ya pasó a la siguiente foto o al siguiente tweet, ¿no? Entonces, el reto de la clase política, el reto de los líderes políticos es enorme. Si no conectan con sus audiencias, si no saben resolver problemas y si no dan resultados, están perdidos. Y eso no va a ser fácil de lograr. Pero también las necesidades van a cambiar, ¿no, Raúl? O sea, no nada más la capacidad de respuesta, sino las mismas necesidades. Es decir, vamos a ver, yo creo que como dos grandes mundos, no sé si al estilo Aldous Huxley, ¿no? Entre alfas y épsilons, en que los que tienen estos medios van a tener un tipo de vida y los que no los tienen, pues es otro mundo. Simplemente es como dos planetas, ¿no? Paralelos. Pues sí, yo creo que se tendrán que concentrar los políticos en resolver las necesidades que afectan a la mayor parte de la población, ¿no? Ya lo decía. Tendrá que haber políticas de Estado en lo digital también ya casi inevitables, ¿no es cierto? Exacto. A ver, mira, yo quisiera ir, hablamos de buenos políticos o de malos políticos, ¿no? Porque efectivamente los malos políticos van a tratar de resolver lo inmediato, lo que se está pidiendo de inmediato. Yo creo que lo que nos enseñó esta pandemia es que el mundo no estaba preparado para este tipo de pandemias, y tenemos que aprender que esto va a regresar. O sea, estas pandemias, un virus de este tipo, vamos a tenerlo, a lo mejor ya no en mi generación, pero va a llegar. Y tienen que preparar al mundo para recibir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos? Tenemos que empezar el mundo entero, los gobiernos, los políticos, estadistas, tienen que empezar a invertir en cosas estratégicas como la salud pública, como cuidar energías, o sea, una serie de cosas que se tienen, como buscar modelos sociales más redistributivos, ¿no? Pensar en la renta universal, algo que nos prepare para este tipo de cosas al mundo entero. El mundo no estaba preparado. Y otro es la nueva realidad. Yo no le llamo nueva normalidad por principio, no es normalidad. La nueva realidad tiene 3 componentes, y uno de ellos tiene razón, Raúl, que pueden no ser tan permanentes. Uno, lo que las leyes nos van a fijar, porque va a haber nuevos reglamentos en esta nueva realidad, de los espacios de trabajo, de la entrada del trabajo, los espacios en restaurante, y esa puede quedar, porque va a estar en reglamentos y en leyes, esa va a quedar a lo mejor. 2 son los hábitos que adaptemos, y esa es la que puede moverse y decir, la vamos a abandonar pronto, ¿no? El hábito de no salir a conciertos públicos, o el hábito de la higiene personal, y esa se puede ir abandonando y olvidando porque está en la persona.
Y la tercera es el avance tecnológico que nos va a ir haciendo cambiar. El trabajo en casa se va a evolucionar. Las compras en línea, la bancarización, es a poco. Entonces, son tres componentes de la nueva realidad. Son las leyes, los hábitos y el avance tecnológico, que es el que hay que estar pendiente y que tiene que ver con tu pregunta de las nuevas necesidades. Va a haber nuevas necesidades orientadas por el avance tecnológico. Aquí tengo una pregunta que sí es como una curva ensalivada en el béisbol, diríamos. ¿Qué implicaciones va a tener este tipo de digitalización en el crimen organizado, en la seguridad, en el país? ¿Qué implicaciones tiene? Incluso si hay inseguridad por hambre, como la que ha mencionado Roy en algunas de sus intervenciones. O sea, son dos tipos de inseguridad, aquí lo trato de separar en la pregunta de Miguel Limón. ¿Cómo lo ven primero en el ámbito, digamos, del crimen organizado y luego ya pasando a lo social? ¿Quién quiere entrarle? En el corto y en el mediano plazo. En el corto plazo, la pregunta real era, ¿qué hace el crimen organizado para mantener su banda cuando a la gente la encerraron en su casa, cuando le cerraron antros, cuando le cerraron hoteles, cuando le cerraron lugares de venta de droga? O sea, ¿cómo se mantiene en su banda? Y eso, el peligro que existía era el traslado a delitos de otro tipo, ¿no? Que podía ser más peligroso, como secuestros, asaltos a tiendas. O sea, ¿por qué? Porque perdían esa fuente de ingreso. Y eso en el corto plazo, mientras estamos encerrados, porque se va a volver a abrir. Bueno, pero ¿qué pasa en la evolución a lo digital? Y en la evolución de lo digital es que haya delitos digitales. O sea, es porque la gente va a estar más utilizando aplicaciones de delitos digitales, lo cual implica también el desarrollo de seguridad digital. Claro. Pero va a haber mucho más delitos digitales sobre los que nos tenemos que cuidar. En lugar de tráfico de drogas va a haber tráfico de retweets. O a lo mejor las drogas son en delivery también, ¿no? Oye, ahí Luis Miguel entregándotela como Uber Eats. Y en la parte de seguridad en general, ¿cómo lo ves, Cayo? Pues mira, yo lo he notado estos días, yo no sé si me estoy haciendo ideas o no, pero yo he tenido que salir por lo menos un rato todos los días a la calle, ¿no? Y estos días he visto mucho más gente pidiendo dinero, vendiendo cosas en la calle, aún con la pandemia. Yo creo que sí se puede poner peor, o sea, y lo define muy bien Roy. Había problemas sin duda que el crimen organizado tenía controlados, como son los bares, los antros, este tipo de negocios, ¿no? El alcohol, etcétera. Pero el peligro es que la gente, no nada más el crimen organizado, sino la gente que hoy no tiene oportunidades, 12 millones de desempleados, creo que es la cifra hasta el momento de este año en México, va a orillar a que mucha gente, es esa frase, o que coman en tu casa o que coman en la mía, ¿no? Y la gente tiene que comer. Me preocupa que el Estado no encuentre la manera de ahora sí acomodar o satisfacer las necesidades de una población que poco a poco va a tener que buscar una manera de conseguir su sustento, ¿no? Y esto podría provocar un problema social. O sea, más allá de los problemas que tenemos hoy, que la curva no está aplanada y que cada vez se acumulan más muertos, y creo que hasta octubre va a estar el pico de la pandemia, hay otros problemas muy graves que trae esto, ¿no? Y uno de esos es la seguridad. Ligado a esto, hay una pregunta muy fuerte, Raúl, sobre si con esta brecha que se está forjando, o que incluso hablamos muy al principio de este webinar, si los derechos humanos deben o van a quedar sacrificados a cambio de control político y de subsistencia. Está gruesa esta pregunta. Es de Fernando Venezuela. El gobierno actual pues parece que está sacrificando todas las instituciones en pos de su control absoluto del país, ¿no? Y creo que la Comisión de Derechos Humanos no es una excepción, ¿no? Pero eso yo creo que es un error temporal que estamos viviendo, espero, y que luego rectifiquemos, ¿no? O sea, ¿no ves que se estén fortaleciendo o que se puedan fortalecer al mismo tiempo los derechos humanos y atender la pandemia y la crisis?
No, sí, yo veo que el tema de los derechos humanos cada vez es más importante. Lo vemos en Estados Unidos con lo que pasó la semana antepasada Bueno, el tema este del racismo, ¿no? O sea, jamás habíamos visto salir una sociedad a defender los derechos de una persona como lo vimos en Estados Unidos. Y yo creo que lo mismo va a suceder en México y las redes sociales pues son un detonante brutal para la defensa de los derechos humanos, sin lugar a dudas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro webinar. Yo detecto que ha habido 3 grandes conclusiones. Ustedes me corrigen. Uno, que los cambios no van a ser permanentes en todo, ni parejos, van a ser relativos. Por ejemplo, en el uso del tiempo, en el uso de este tipo de aplicaciones. Habrá cuestiones presenciales y no las habrá. Home office y no home office, ese tipo de cosas. Un segundo muy preocupante, que creo que ustedes han coincidido, es que la crisis económica va a tener más implicaciones que la parte digital incluso, por lo menos en el resto de la década. En este tema de la brecha entre ricos y pobres en el mundo, y la cuestión de ir de lo global a lo local, curiosamente permite conectarse con todo el mundo este tipo de sistemas, pero los liderazgos, ustedes han coincidido en que van a ser más bien locales. ¿Alguna moraleja que nos quieran dejar? Vamos a invertir el orden. ¿Por qué no empezamos contigo, Raúl, ahora? ¿Cuáles serían tus principales inquietudes y propuestas? Mira, yo coincido con el comentario que hizo Cayo al principio y yo creo que efectivamente estamos viviendo en el mejor mundo que pudimos haber vivido en la historia. O sea, sí hay muchas cosas que no nos gustan, pero y si analizas indicadores y muchas cosas, creo que estamos viviendo en el mejor mundo que ha existido en la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Los retos son enormes, obviamente. Y yo creo que, bueno, yo tengo la esperanza, por ejemplo, que en el tema económico la recuperación va a ser relativamente rápida. No sin dejar de ser dolorosa, pero sí creo que vamos a poder levantarnos rápido porque finalmente, como decía yo, las máquinas no las destruiste, nada más las apagaste y va a tardar un ratito en echarlas a andar de nuevo, pero ahí están. Y creo que el tema, por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que es el que más nos preocupa a nosotros como economía, los apoyos que se están dando a la economía son brutales, como jamás se habían visto tampoco en la historia, lo que nos puede garantizar que tal vez Estados Unidos no tenga una recesión muy profunda y si los Estados Unidos jalan, lo más seguro es que nos jalen a nosotros. Desafortunadamente aquí en México no estamos viendo esos apoyos que está viendo en Estados Unidos, pero bueno, nuestro presidente tiene la convicción de que si ese dinero en lugar de dárselos a los que producimos empleos se los da a la gente de abajo, pues también le va a funcionar la fórmula. Eso pues ya lo veremos, ¿no? Si realmente funciona o no. Pero yo creo que el reto es enorme y las redes sociales llegaron para ir para quedarse. Yo creo que las personas y todo el mundo cada vez apreciamos más nuestro tiempo. Yo creo que la forma en la que lo usemos cada vez va a ser más valioso y mejor pensado como nunca antes. Tú, Roy, que has estado muy solicitado y muy mencionado últimamente, ¿con qué no concluyes, man? A ver, mira, yo coincido totalmente con Raúl. Creo que a final de cuentas va a haber una recuperación económica. Quisiéramos que fuera más rápida. Creo que el presidente de México ha apostado al consumo, no a los que producen, no a los que generan empleo, sino al consumo como una forma de autor, en un modelo keynesiano tradicional. Bueno, ojalá le funcione, ojalá por el bien de todos. Que creo también que el mundo que hoy vivimos es el mejor que se ha vivido. Tenemos tal vez, o sea, tenemos a la mejor generación, más preparada, más informada y con más acceso, es el mejor mundo. Todo cambio duele y más nos duele a los que estamos acostumbrados a otra forma de vida. Entonces, el cambio duele porque nos va a hacer cosas que hacíamos que ya no podemos hacer, pero es el cambio que tenemos que hacer. Es decir, el nuevo mundo, por decirle de alguna manera, no está todavía definido, está en construcción. Y lo que tenemos que entender es que no podemos llegar a ese nuevo mundo siendo exactamente los mismos que nos encerramos hace meses, ¿no? Entonces, esto simplemente es un cambio
obligatorio que va a llevar cosas buenas. Espero que lleve a más cuidado de la ecología, más cuidado de nuestra tierra, espero que llegue, a más higiene, a energías más limpias, a estados más justos. O sea, espero que lleve a final de cuentas, esto sea un sacudón que nos lleve a un estadio mejor que el que dejamos. Estoy bien de acuerdo. Creo que es un poco cerrar la pinza con como empezó Jorge, ¿verdad? De que sí estamos en una etapa de la historia estelar prácticamente. Y eso da para optimismo. ¿Cómo terminas, Jorge? Yo, miren, quiero, y de verdad que quiero felicitar porque lo que hacen Roy y Raúl es el ejemplo de cómo, sí, yo ya aquí felicitando, cómo tenemos que cambiar, porque mira, hay dos opciones. El mundo va a cambiar con o sin nosotros, y eso va a cambiar siempre. La siguiente generación va a cambiar y la que sigue va a cambiar. Y tenemos opciones, ¿no? Tenemos la opción de quedarnos fuera del cambio y gritarle a las nubes que cómo extrañamos el mundo como era antes, o cambiar con el mundo. Y una de las cosas que a mí me mantiene positivo es que todos estos movimientos sociales son para bien. No hay ningún... Sí, las... Vemos a las minorías, que no son ni minorías, vemos a mucho sector de la población descuidado exigiendo por cosas mejores. Mientras eso suceda, mientras sigamos con esa directriz de cambios para mejorar, yo estoy seguro que ustedes encima y vámonos a lo que sigue, ¿no? A lo que venga. Y si te cambiamos el nombre, en lugar de Cayo de Hacha, te hacemos Vuelve a la Vida. Todo menos eso, por favor. Oigan, pues muchísimas gracias a los tres. Ahora cederé la palabra para que termine Luis Gerardo. Pero muchísimas gracias. Creo que ha sido de una agilidad muy impresionante. Cubrimos cancha grande, prácticamente todos los puntos que queríamos cubrir. Como saben, en Aspen tratamos de cruzar cables que normalmente las áreas más especializadas no lo hacen. Y espero que lo hayamos logrado el día de hoy. Y lo otro es elevar el nivel de debate. Creemos que a veces discutimos las cosas de manera muy pobre en México y por tanto también llegamos a conclusiones y a veces decisiones igualmente pobres. La semana que viene, que además están cordialmente invitados, tenemos con el Wilson Center de Washington un webinar binacional sobre los escenarios electorales en Estados Unidos y las implicaciones potenciales para México. Creo que va a estar bastante sabroso porque ese es otro tema. A 10 días escasos de que entre en vigor el TEMEC, que entonces pues, es un tema también interesante. Pero de nuevo a todos, muchísimas gracias. Mario, muchas gracias. Cedo la palabra a Luis Gerardo. Muchas gracias a todos. Un webinar sumamente interesante. Sin duda estamos en un momento de transformación en la historia universal y en esa transformación tiene un papel muy importante toda la vida digital. Me deja muchas reflexiones y quiero terminar solo agradeciendo a nuestros panelistas por su generosidad, por compartir su tiempo. Para mí ha sido de gran utilidad y para toda la audiencia también. Y gracias a todos por participar y por estar con nosotros. Súper, pues un gusto verlos. Gracias. Hoy, Jorge. Amables, nos vemos. Gusto saludarlos a todos. Qué bueno que se ven bien. Un abrazo, gracias. Qué bueno que se ven bien. Gracias, Roy. Gracias, Raúl. Gracias, Jorge. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos estamos Gracias. viendo. Hasta luego.